El cuento de la Navidad. Él siempre había pensado que todo eso de la Navidad era un poco cuento y que esos días eran como otros cualesquiera. Se reía de sus amigos cuando comentaban que les gustaba la Navidad o que en esas fechas no sabían por qué. Les era más fácil portarse mejor o pensar un poco más en los otros, que eran unos días con un ambiente especial. Todo eso le sonaba un poco ñoño y artificial. Cuando oía hablar a alguien en esos términos, le miraba con un poco de suficiencia. Él, sencillamente, estaba por encima. Ni le iba ni le venía. Es más, estaba seguro de que nunca le afectaría lo más mínimo lo que otros horteras, así los denominaba él, llamaban el espíritu de la Navidad. Y la verdad es que algo de razón no le faltaba a Rodrigo, que así se llama el personajillo del que estamos hablando. Un día fue con un amigo a un centro comercial para ver discos. Solían hacerlo cuando se acercaba el momento de escribir la carta a los Reyes Magos. Eso sí que le gustaba a Rodrigo de la Navidad. No, si tonto no era el chaval. Al salir, se les acercó un pobre que solía estar siempre en ese lugar. Muchas veces les había pedido, pero nunca le habían dado. Rodrigo adoptó la táctica que había diseñado para esas ocasiones. Lo tenía muy estudiado. Había que acelerar el paso y girar ligeramente hacia un lado, y siempre mirando para otro sitio. Si mirabas al pobre, estabas perdido. Ya no te quedaba otro remedio que prestarle algo de atención. Y eso era el primer paso hacia lo que él llamaba la derrota. Es decir, terminar dándole algo. Según el propio Rodrigo, los indigentes usaban la táctica contraria. Sabían que si les mirabas, tenían las de ganar. Y además, pensaba Rodrigo, eso de indigentes habría que verlo, porque al parecer hay muchos que ganan gran cantidad de dinero a base de limosnas. Hacía poco, una vecina le había contado a su madre que había visto cómo un mendigo había llegado en taxi a la esquina donde solía estar pidiendo. Se bajó del taxi, lo pagó escrupulosamente y se puso a pedir como si nada, dijo la señora indignada. Y lo que es peor, continuó, por la tarde, al acabar la jornada, recogió todo su tinglado y con total desvergüenza alzó la mano llamando un taxi que pasaba por allí. Y se fue tan ricamente. La madre de Rodrigo añadió que unos días antes había entrado en una cafetería y había visto en ella, en la barra, al pobre que está siempre a la puerta del supermercado. Y tomándose un café con una tostada, apostilló al final, con gesto de escándalo. Total, que Rodrigo, con tan sólidos argumentos en la cabeza, inició su táctica de aceleración y despiste para zafarse del incómodo pedigüeño. Pero enseguida notó que su colega no aceleraba el paso. Miró de reojo y vio cómo su amigo metió la mano en el bolsillo. Sacó un billete, nada de unas moneditas, y se lo endosó al indigente. Al ver esto, a Rodrigo casi se le cae un ojo. Mientras seguía andando, su amigo, al notar la mirada atónita de nuestro protagonista, encogió ligeramente los hombros y dijo con sencillez: «¿Es Navidad?». Al oír esto, a Rodrigo casi se le cae una oreja. Pocos días después, Rodrigo fue a su tienda preferida de gominolas a gastarse sus 5 euros diarios en chucherías. ¡Diarios! Salió de la tienda rebosante de alegría, mientras empezaba a degustar a manos llenas esos deliciosos y pequeños manjares. Con los mofletes repletos, andaba con paso decidido. Pero se sorprendió al ver en la misma calle al pordiosero del centro comercial. Andaba hacia él, pidiendo a la gente con la que se cruzaba. Nadie se rascaba el bolsillo. Es una escena que estaba acostumbrado a ver y ante la cual siempre adoptaba su famosa táctica. Pero ese día todo se complicaba, porque era evidente que él tenía algo para dar. No podía pasar de largo sin más, poniendo cara de «no tengo nada». Tenía que actuar con rapidez mientras se acercaba el mendigo. Su primera tentación fue esconder la bolsa de gominolas. Así lo hizo. Se la metió en el bolsillo. Siguió andando mientras intentaba digerir a toda pastilla lo que tenía en la boca, para que no se notara que estaba comiendo. A la vez, una idea rauda pasó por su cabeza, tranquilizándole. «Buf, no me queda dinero, así que aunque quisiera, no podría darle». Pero mientras hacía todo esto, a la vez y sin darse cuenta, miraba al pordiosero. Sin reparar casi en ello, vio que tiritaba de frío. De uno de sus bolsillos asomaba un trozo de pan manchado de tierra. Su pantalón estaba roto por varios sitios. Rodrigo seguía andando. Aceleró un poco el paso. El pordiosero no tenía calcetines. Uno de sus zapatos estaba roto. Aceleró más el paso. Intentó que no, pero su mirada se cruzó con la del pobre.
En ese momento, su mano sacó del bolsillo la bolsa de gominolas y la alargó. Rodrigo se veía a sí mismo como desde fuera. El indigente cogió la bolsa y sonrió. Rodrigo apartó la mirada y siguió andando. En ese momento se acercó una niña pequeña al pordiosero. Por las pintas podía ser perfectamente su hija. Le enseñó la bolsa de gominolas y la niña empezó a dar saltos de alegría. Pero todo esto Rodrigo ya no lo vio. Seguía andando calle abajo. A los pocos metros su mirada chocó con un escaparate que le hizo detenerse. No tenía cristal, solo un grueso enrejado. Habían puesto un bonito Belén. Lo miró con detenimiento. Estaba construido con un estilo muy realista. De hecho, a Rodrigo casi le dio pena ver al niño en una cueva tan mugrienta, recostado sobre unas pajas que vete tú a saber qué bestia había usado antes, y tapado con una prenda que debía pertenecer a su madre. El niño parecía tiritar. Su madre también tenía la piel de gallina, pero no parecía importarle mucho la temperatura. El padre, mientras, intentaba adecentar un poco la cueva, haciendo esfuerzos por alejar un poco a una sucia mula y a un vasto buey, que debían ser los moradores habituales de la gruta y que miraban al niño con unos ojos gigantes. Delante del niño Jesús había un pequeño pastor, rodeado de unas cuantas ovejas. El pastor estaba sucio y despeinado. Sus ropas eran pobres y vastas, y tenían claras señales de llevar varios días viviendo y durmiendo por el campo. Las manos casi negras, las uñas del mismo color. En sus brazos tenía una oveja que ofrecía el niño. Era claramente la más rollonita de todas las que le rodeaban. Rodrigo se quedó unos segundos, mirando. Salió de su ensimismamiento al notar algo en su costado. Vio como una pequeña mano, sucia como no había visto otra antes, se metía entre el enrejado. La pequeña mano estaba tapada por un guante. Bueno, eso es un decir. Algunas zonas de la mano estaban cubiertas por lo que quedaba de un roñoso guante. La mano avanzaba lenta y cerrada. Se acercó hasta donde estaba el niño Jesús y se abrió. De ella cayeron un buen puñado de gominolas. Rodrigo creyó reconocer las mismas que él había comprado. Miró a la dueña de la mano y vio a una pequeña niña pordiosera que nunca había visto antes. Sonrió. En ese momento creyó empezar a entender lo que es la Navidad. Se alejó por la fría calle con la cabeza llena de unos pensamientos que jamás había tenido. Mientras, a sus espaldas, se desarrollaba otra pequeña escena. La niña se giró y volvió dando botes de alegría hacia el indigente que ya conocemos. Miró a su padre y le dijo: ¡Es Navidad! Y el padre, haciendo esfuerzos por contener unas lágrimas que estaban a punto de caerse y que seguro que se debían al frío, contestó: Sí, María, es Navidad, es Navidad.